Organizaciones defensoras de derechos humanos se oponen a la reelección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aseguran que el régimen de Maduro no cumple con los requisitos para pertenecer a este organismo. A esta hora vamos a hacer contacto directo con nuestro periodista en Nueva York, Carlos Guillén, quien está en compañía del director jurídico de la organización Human Rights Foundation. Buenas tardes, Carlos. Adelante con su invitado. Hola Jason, muy buenas tardes. Ruth, son la 1 de la tarde con 12 minutos hora del este de Estados Unidos y culminada esta votación, obviamente, organizaciones han expresado su opinión en torno al ingreso de Venezuela, Ecuador y Panamá a esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Con nosotros, como decíamos, ya se encuentra Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Señor Elaje, ustedes habían emitido un informe previo en el cual hablaban del comportamiento en la votación de Venezuela. Quien aspira a un nuevo periodo ya lo tiene. Dentro de las votaciones de los temas de derechos humanos en el mundo, dentro de este informe y la conclusión que ustedes presentan, ¿qué se puede esperar de la posición, por ejemplo, de Venezuela, nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Mire, se puede esperar nada más que Venezuela siga jugando un rol sumamente pernicioso para los derechos humanos de sus ciudadanos y de los ciudadanos en todo el mundo que viven bajo gobiernos autoritarios. Eso es lo que ha venido haciendo Venezuela durante los últimos 3 años y eso es lo que se espera con esta nueva elección, que Venezuela continúe haciendo. Lastimosamente, cuando gobiernos autoritarios se hacen elegir como Venezuela, como Ecuador, que es un gobierno autoritario competitivo, un poco menos que Venezuela, pero igual autoritario, como Kirguistán, como Emiratos Árabes Unidos, cuando gobiernos así se hacen elegir, lo que eso hace es que ellos después cierran filas en todas las votaciones para no condenarse entre ellos. O sea, no se puede esperar que este Consejo, que no ha emitido una sola resolución condenando los abusos sistemáticos a los derechos humanos en países como Venezuela o como Cuba, no se puede esperar que lo hagan, porque él tiene a Cuba y Venezuela sentada en su seno. Entonces van a bloquear a como el lugar. La votación, Venezuela quedó de segundo entre los candidatos con 131 votos, pese a que recientemente un fiscal que lleva el caso de Leopoldo López dio declaraciones hablando de cómo se maneja el sistema judicial en Venezuela. ¿Qué sucedió entonces en la votación? ¿Cómo se puede interpretar que pese a estas denuncias, Venezuela haya entrado de segundo para un segundo nuevo periodo? Mire, lastimosamente, la mayoría de los representantes de los gobiernos en la ONU hacen oídos sordos a sus ciudadanos. Las democracias no pueden hacer completamente oídos sordos a sus ciudadanos porque tienen presión interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente Obama en la resolución sobre el embargo de Cuba terminó oponiéndose a esa resolución, como lo han venido haciendo todos sus antecesores. No porque él tal vez esté a favor del embargo, él de hecho está en contra del embargo, pero porque la democracia en los países, él tiene que hacer lo que el pueblo más o menos le pide a través de las urnas, a través del Congreso, a través de los representantes electos en elecciones libres y justas. Eso no existe en las dictaduras, eso no existe en los países autoritarios. Estos gobernantes ya tienen presos a sus líderes, a sus opositores, ya han expulsado a medios de comunicación independientes, ya los cerraron a los nacionales y los expulsaron a los internacionales, como ocurrió con NTN24 hace un par de años de Venezuela. Entonces, no tienen presión interna ya porque los tienen encarcelados y lo que se encargan ahora es de invertir todos sus recursos. La gente puede estar haciendo cola para comprar pan, pero ellos van a invertir muchos recursos en la ONU para comprar conciencias, para presionar a una serie de gobiernos y lastimosamente, esto debe reconocerse, las democracias no juegan el rol que deberían jugar. Solamente son un 34% según nuestros cálculos de países que integran este Consejo de Derechos Humanos, de los 47 países que integran este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que son gobernados por países autoritarios. El 66% de democracias que resta están en el juego hipócrita muchas veces, en el juego político de tratar de no enojar a dictaduras grandes y poderosas económicamente como China y Rusia por un lado, y por el otro en simpatías absurdas basadas en ideologías trasnochadas con dictaduras como la de Cuba, que es sumamente influyente en la ONU, por nada más que imágenes, ¿no? Por ideología, por el Che Guevara, por Fidel Castro, por la manera en que manejan la propaganda, porque mandan unos médicos cuasi esclavos a trabajar en esos países en condiciones donde todo lo que reciben va para el gobierno. Es decir, por todas esas simpatías que le tienen países como Chile, como Argentina, en este caso de los que han sido electos en este año, no está Uruguay, pero sí está Chile, está Brasil, están otros países latinoamericanos que lastimosamente, si bien
son democráticos y gobiernan democráticamente internamente y que por tanto sí están calificados para ser miembros de un consejo como este, cometen el error de cada vez que hay que votar, votan alineados con las dictaduras y no con las democracias. Muchísimas gracias, Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Rápidamente en números, ¿cómo quedó la votación? Primero quedó Panamá por Latinoamérica con 157 votos, seguido de Venezuela con 131 y seguido de Ecuador, que quedó en segundo lugar con 152. Bahamas era el otro aspirante. Latinoamérica tenía 4 países que aspiraban para 3 asientos y en definitiva Panamá, Ecuador y Venezuela son los países que van a formar parte a partir del próximo 1 de enero del año 2016 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el caso de Venezuela, en un segundo periodo dentro de este organismo. Ruth, Jason.